Hola, hola a todos. Bendiciones. Este es nuestro programa número 28, el episodio 28 de estas charlas de Café con Biblia. Es un gusto para nosotros siempre estar teniendo la oportunidad de llegar a ustedes a través de las redes, del internet. Y quiero dar la bienvenida a mi amado amigo, hermano en la fe, coanfitrión del programa, Jaime de la Vega. Jaimito, ¿cómo estás? Dios te bendiga, hermano. Luchito, muy buenos días. Estamos ya en este programa número 28, queriendo tener este tiempo juntos donde conversamos de una manera más informal acerca de temas de la Biblia, Luchito. Este espacio que tenemos nos sirve para poder intercambiar ideas, pero también compartir con nuestro público aquellas cosas que hacen a la palabra de Dios. Luchito, hemos estado hablando sobre guerra espiritual. Hemos tocado un tema en los últimos programas en los que hemos empezado hablando sobre guerra espiritual y liberación, ¿no? Ujú. Temas dentro de la Iglesia de Jesucristo que han traído mucha confusión a los hermanos, han traído mucha confusión. ¿Y por qué han traído mucha confusión? Porque se han levantado muchas enseñanzas, hay muchas creencias en la iglesia que se han tejido en torno a estos temas, en torno a la guerra espiritual, en torno a la liberación, en torno a esto de liberar de demonios a los creyentes. Y todas estas creencias, Luchito, al final, cuando vemos la Biblia, vemos que no tienen una base bíblica. Me acuerdo que hemos hablado en los primeros programas sobre guerra espiritual. El anterior programa hemos hablado sobre liberación. Al hablar sobre liberación, hemos empezado hablando de algo fundamental, la naturaleza del hombre y qué es lo que significa estar poseído por un demonio, ¿no? La naturaleza del hombre hemos definido, hemos dicho, somos espíritu, tenemos un alma, vivimos en un cuerpo. Y frente a todas esas ideas que hay ahora en la iglesia del Señor, de que los cristianos pueden ser poseídos por demonios, hemos explicado esto a la luz de la escritura, Luchito. Un creyente nacido de nuevo no puede ser poseído por un demonio. Sin embargo, sabemos que la actividad demoníaca puede de alguna manera influir en los creyentes, influenciándolos en su mente, oprimiéndolos en su mente, obsesionándolos en su mente, tal vez incluso tomando su mente, ¿no? Pero nunca un creyente puede ser poseído en su espíritu, todo su ser, espíritu, alma, cuerpo, porque el creyente ha nacido de nuevo y el nuevo nacimiento implica que el Espíritu Santo vive en el Ujú. creyente. Es más o menos lo que hemos hablado, Luchito. ¿De qué vamos a hablar ahora? ¿Qué temas vamos a tocar ahora, mi hermano? A ver, danos una pauta de eso. Bueno, siempre sabemos dónde comenzamos, no sabemos hasta dónde llegamos, ¿no? En estas charlas. Pero eso es bueno, eso es parte de las charlas. Me gusta mucho el resumen, escueto, pero muy al punto que has hecho de lo que hemos estado hablando. Vamos hoy día a continuar hablando sobre liberación. Y bueno, algo que quiero realzar o resaltar a nuestra directa audiencia, con nuestra directa audiencia, es que tanto Jaime como yo, ambos, no estamos hablando de que los cristianos están exentos de ser atacados, influenciados, oprimidos y hasta obsesionados, si se den a la opresión en la mente, de actividad del enemigo. Sin embargo, creemos también, lo que bien lo dijo Jaime, la Biblia, la Biblia no muestra una situación de un cristiano nacido de nuevo que haya sido poseído espiritual mi cuerpo. Un cristiano no puede ser poseído espiritual mi cuerpo por demonios, porque el término posesión significa propiedad. Si uno está poseído, viene a ser propiedad de aquel que lo posee. El cristiano nacido de nuevo ha sido lavado, redimido por la sangre de Jesús, es propiedad de Dios. En su espíritu, en todo su ser. Ahora, en su espíritu, él habita, el Espíritu Santo de Dios habita unido a su espíritu. No podría el diablo tener acceso a eso, pero el enemigo trata de trabajar a nivel de la mente o inclusive en el cuerpo con enfermedad. Hoy día vamos a hablar, Jaimito, acerca de liberación. Vamos a seguir hablando de esto, pero hablaremos de los excesos en la administración de liberación. O sea, ¿qué se implica, no?
porque ha venido a ser parte del rito en muchas iglesias, ¿no? Y a veces hay situaciones donde no requiere una liberación, sino simplemente significa, puede haber, se necesita un arrepentimiento y un renovar el entendimiento para cerrar esas puertas al enemigo. Y yo conozco casos de liberaciones extremas, pero profundizando más en la palabra a través de los años, a veces yo digo, queda en mí la pregunta si realmente eran liberaciones, creo que algunas sí lo eran, pero si estamos hablando de liberaciones de cristianos, o sea, gente que ha nacido de nuevo, no que se dice cristiana y que va a una iglesia, por favor, si bien no estamos para determinar quién es cristiano y quién no, no es nuestra potestad, no estamos en esa posición, no porque uno vaya a un garaje es auto, ¿no? Entonces, Exacto. no porque uno vaya a una iglesia, a veces uno tiene cosas en la cabeza y bueno, alguna vez yo puedo determinar que, de acuerdo a la escritura, viendo y analizando y orando, a veces ni siquiera eran casos de liberación, supuestas manifestaciones demoníacas, no eran otra cosa que expresiones de la carne. Porque a veces hay gente que no sabe cómo reaccionar cuando, cuando el espíritu empieza a moverse o hay un contacto con el ámbito espiritual. Entonces, ¿te parece si comenzamos hablando acerca de casos de liberación y excesos en esta administración de liberación? Ciertas cosas que a veces se, se estila hacer, digamos, pero que no tienen base bíblica, ¿no? Y han sido más transmitidas por las personas hacia, o se transmiten en las iglesias, más por una tradición que por un rigor bíblico. ¿Qué te parece? Bien, Luchito, gracias por darme ese pie para empezar a tocar, a seguir más bien tocando este tema de la liberación. Yo recuerdo que en el anterior programa yo tenía que contar algunas experiencias que yo tuve, Dale, ¿no? hermano. Eh, yo tenía que contar algunas experiencias, pero como tú dices, sabemos cómo empezamos, pero pocas veces sabemos cómo terminamos, porque empezamos a fluir y ya no dio el tiempo. Pero hay una práctica común, Luchito, en las iglesias, en muchos sectores de la iglesia, porque tampoco podemos generalizar, Mm, que es atribuirle un poder mucho más allá del que tiene al diablo, en el sentido de pensar que todas las cosas que un cristiano está haciendo mal o que está fallando, incluso pecados en el creyente, es responsabilizar a Satanás de todas esas cosas, ¿no? Y digo que al hacer eso, al responsabilizar al diablo de todo lo que son nuestros errores, nuestras fallas e incluso nuestros pecados, responsabilizarlo al diablo, está llevándonos a eludir una responsabilidad que muchos cristianos tenemos. Hay una pregunta clave que debemos hacernos cuando queremos ver todo este tema de la liberación a la luz de la escritura. La pregunta ¿es el diablo o es la carne? ¿No? A muchas cosas de la carne, Luis, a muchas cosas de la carne, los cristianos le estamos atribuyendo al diablo muchas debilidades de nuestra carne, se las estamos atribuyendo al diablo, ¿no? De hecho, yo tenía un amigo, ya está en la presencia del Señor, él pertenecía a una confesión evangélica dentro de todas las denominaciones, pero este mi amigo, hace años atrás, cuando yo lo conocía, andaba muy enredado en vicios, en alcohol y demás. Pero él, la forma en la que él interpretaba todo ese tiempo que estaba viviendo es el diablo me tiene así, el el diablo me diablo tiene. es el que Mm, me tiene así, pero en una actitud absolutamente permisiva. Era como decir, el diablo me tiene así y no puedo hacer nada contra él. Fíjate, ¿no? Cosas que tienen que ver, estoy hablando de una persona, un amigo mío, que igual que yo en mi vida anterior andaba yo enredado en vicios, en adicciones, este mi amigo también andaba en eso, pero su actitud era esa. El diablo desde hace tiempo me tiene en esta situación y la actitud es no puedo hacer nada. Ahora, una actitud de esa naturaleza es un poco, en primer lugar, se le está dando mucha autoridad al diablo, se le está dando mucha importancia al diablo, y el diablo no tiene
tanta acción sobre nosotros en ese sentido, pero al mismo tiempo de darle mucha importancia al diablo, se está eludiendo la responsabilidad que el creyente tiene, ¿no? Yo me acuerdo cuando recién empecé en mi vida cristiana, yo empecé en mi vida cristiana en una iglesia que no tenía una doctrina sana, en una iglesia que tenía más ribetes políticos. Estaba mezclado el evangelio, yo había nacido de nuevo en esa iglesia y demás, pero en la iglesia estaba, la doctrina de esa iglesia determinó que estábamos alejados de la escritura, de la Biblia. Y yo recuerdo, tú también conoces esa historia, Luchito, del movimiento al que yo pertenecía. Yo recuerdo que terminamos disolviendo esa iglesia y nos adherimos, todos los que estábamos en esa iglesia, nos adherimos a un ministerio muy importante aquí en Bolivia. Una Pero iglesia evangélica, mucho más grande. ese ministerio tenía un énfasis muy grande en esto de liberación. Ya. Para cuando Yo ya, disolvimos, perdón, yo ya sé los nombres, pero no quiero decir. tú conoces la historia, Luchito. Tú conoces la historia de la iglesia en la que yo estaba y conoces la historia de la iglesia a la que nos adherimos después de disolverla. Tú conoces esta historia. El asunto es que cuando nosotros disolvimos esa primera iglesia, personalmente yo terminé muy debilitado. Y esa debilidad en la que terminé me llevó otra vez a caer en vicios, en adicciones. Y después de mucho tiempo, Luchito, incluso de pastorear una iglesia en Santa Cruz, cuando disolvimos esa iglesia, yo terminé derrotado, como un cristiano derrotado, en medio de vicios, en medio de contradicciones. O sea, volví a caer en todas las cosas de las que inicialmente el Señor me liberó. En esas circunstancias, esta nueva iglesia a la que empezamos a asistir, dijeron, tenemos que liberarte, tenemos que liberarte. Y bueno, me encerraron todos los líderes de esa iglesia, incluyendo incluso a mi hermano, que era el liderazgo de la anterior iglesia, y nos encerramos en una habitación, ¿no? Y estaban todos los líderes y me dieron instrucciones, me dieron las siguientes instrucciones. Yo quiero que ver tu opinión al respecto. Te vamos a liberar. Hay demonios ahí. Yo, por ejemplo, tenía el problema, por decir algo, uno de los tantos problemas que yo tenía era la adicción al tabaco, ¿no? Estaba completamente enredado en el vicio del cigarro. No era el único vicio. Tenía adicciones a las drogas, usaba alcohol. Pero, por ejemplo, cuando yo me acuerdo que se centraron en esto del tabaco, las instrucciones que me dieron es, te vamos a liberar, tienes demonios dentro, te vamos a liberar. Y tú vas a empezar a toser. Cuando te estemos liberando, tienes que empezar a toser, me decía. Claro, yo estaba sorprendido. Yo decía, ¿qué tiene que ver el que yo tosa con la liberación? ¿No? Tienes que toser. Incluso me dijeron, ¿no? Eso está en la Biblia, me dijeron, tienes que toser. Ahora, si vomitas, mejor, me dijeron. Porque, Luchito, ¿verdad? O Ay, sea, porque me decían eso. Cuando nosotros te estemos liberando, cuando tú tosas, el demonio va a salir cuando tú tosas. Y si vomitas, peor, van a salir más demonios. Ahora, yo no tenía ninguna luz, Luchito, sobre estos temas, ¿no? En la iglesia en la que yo había estado, había conocido la Biblia, pero yo no tenía luz sobre este tema de los demonios y demás. De hecho, Luchito, había un libro en ese tiempo, tú te vas a acordar de este libro, lo tengo que se lo anotado, ahorita vendía, lo se lo estoy sacaba por todo. anotando. Ahorita lo estoy anotando. El libro se llamaba Cerdos en la Sala. Sí, ¿Tú te cómo no. acuerdas de ese libro? Claro, lo he Cerdos en anotado, la acabo Sala. de anotarlo antes de que me digas. Antes de que yo diga. Claro, porque tú conoces ese libro. Yo por hacer burla decía chanchos en el living, decía, ¿no? El asunto es que en ese libro se hablaba sobre todas estas cosas. Ahora mira lo que yo experimenté, Luchito. Yo, cuando me encerraron en ese cuarto y empezaron a gritar, imponiendo manos sobre mí, y me dijeron que yo tosa y tosa, y si puedo vomitar mejor, etcétera. Yo seguí sus instrucciones, porque yo siempre he sido una persona
que me sujeto a los líderes. En la iglesia siempre tenía una tendencia a sujetar. Y en ese tiempo yo no tenía luz de estas cosas. Y me decían, si tienes que toser, empecé a toser en una tos forzada. Pero empecé a toser, empezaron a gritar. Reprendieron al demonio del tabaco, demonio del tabaquismo fuera, demonio de drogadicción fuera, demonio de alcoholismo fuera. Escúchame, demonios de tabaquismo, de drogas, de alcohol fuera. Y empezaron a incluso a reprender demonios que me hacían vivir de una vida licenciosa, de una vida sin límites morales. Y empezaron a reprender, a reprender. Y a ratos yo abría mis ojos porque yo decía, ¿qué está pasando acá? Yo no estaba experimentando nada, no estaba experimentando nada. Y seguían gritando y seguían gritando. Y como veían que yo me había callado, me decían, tose, tose, tose. Y empecé a toser, a toser, a toser. ¿Sabes qué? Me sentí incómodo, la verdad. Porque un rato de esos yo me di cuenta que eso que estaban haciendo no estaba produciendo ningún efecto en mí. Me sentí incómodo porque el tiempo transcurría y estuvimos mucho tiempo en esa habitación, en esas circunstancias, hasta que al final ellos aparentemente en algún momento dijeron ya hemos terminado y terminaron de gritar y terminaron de hacerme la liberación. Yo recuerdo, Luchito, que cuando salí de ese lugar, salí de la misma forma que había entrado a esa habitación. Los días siguientes que pasaron, todo lo que pasó a continuación, evidenciaban que no había habido ningún cambio. Yo no tenía ninguna impresión de que haya salido ningún demonio de mí y todas las cosas seguían igual y había estado yo en medio de un escenario de liberación donde yo era la persona que tenía que ser liberada. Antes de seguir comentando sobre esta experiencia, ¿qué opinas tú de una situación así, Luchito? Te pasaré la palabra para que podamos dialogar sobre esto. Yo te he visto reír, Luchito, y los que nos están viendo te han visto reír. Yo me he reído porque llega un momento en que este tipo de prácticas no solamente no son bíblicas, no solamente son inefectivas, sino que causan eso, ¿no? Causan que haya una cierta risa, causa que nos riamos porque no tiene sentido. ¿Qué nos dice Lucy? Bueno, estoy pensando, río por no llorar, hermano, porque hace años a ver, la enseñanza de liberación, de guerra espiritual y de liberación, vino como vino como una restauración bíblica al inicio, creo yo, de una verdad bíblica en la escritura a la iglesia, pero fue llevada a un extremo, lamentablemente. Eh, por eso vuelvo a decir, la mejor manera de ver bueno, lo digo de esta manera, la mejor manera de ver un intercambio de ideas como el nuestro, basado en prejuicio, es que gente ahora edite lo que estamos diciendo y nos saquen diciendo que tanto tú como yo negamos la posibilidad de que se requiera una administración de liberación, lo cual no es verdad. Bajo ciertos Claro, parámetros y hay situaciones en situaciones las que se va a requerir. se requiere. Yo no estoy en contra de eso, Sí. pero lo que estoy en contra es del hecho de simplificar el asunto, como tú bien lo dijiste, al grado de que se echa al diablo la culpa de absolutamente todo lo que pasa en la vida de los creyentes o por los errores de los creyentes. Mm, Cuenta una historia, yo y mi humor negro, ¿no? Dice que un día estaba entrando un pastor a la iglesia y se le apareció ahí el diablo. Bueno, tuvo una visión de un demo del diablo. Ahí en la esquina, llorando, llorando amargamente el diablo. Y el pastor mira y, y lo mira. ¿El de qué lloras? Le dice. Tus miembros me culpan de todo, le decía. Tus miembros me echan la culpa de todo. Entonces, no tratamos de minimizar ni ironizar, hermanos. No es el espíritu, la verdad es esa. Pero bueno, ese asunto de a veces sonreírse un poco es porque, bueno, yo me identifico con todo lo que dices. Eran buenos años también los que Dios nos dio ahí. Pero
en medio de esto hubo excesos y hubo excesos más basados en una teología totalmente aislada de la verdad plena de la escritura y de la consideración de algunos otros contextos, ¿no? Hablando de este libro de Frank y Ida May Hammond, se llama Hacerse en la Sala. No les resto valor ese libro, ¿no? Pero el problema es que la Biblia habla en 1 Corintios 12 sobre 9 dones u operaciones del Espíritu. Uno de ellos es discernimiento de espíritus. Cuando ese don está en operación, una persona por el Espíritu Santo puede determinar la fuente espiritual, el origen de ciertas situaciones, actitudes, si es carne, si es espíritu, si es demonio, si es fuera lo que fuera. Ahora, no, esta no es, dista mucho estas nuestras charlas de ser una clase de instituto bíblico y lo que menos Claro, queremos es que haya muchas preguntas que se levanten. Bueno, no es lo que menos quiero. Lo que no quiero es polemizar, pero seguramente se van a levantar exacto. preguntas y sería interesante que los que tienen acceso a nosotros por redes o por nuestros teléfonos nos puedan escribir y hacer preguntas sobre esto. Ahora, el punto es que hablando de todo esto, hay un don de discernimiento de espíritus. Pero a fin de facilitar la administración de estas sesiones de liberación, en este libro de Frank y Ida May Hammond, hay una lista de demonios, ¿no? Espíritu de esto, de esto, de... Y era harto. Entonces, bueno, en la iglesia a la que te refieres cuando se daba consejería y liberación, no había discernimiento, no se ejercía, no se buscaba tener discernimiento de espíritu, sino que se le hacía leer a la persona la lista o el que ministraba leía, por si acaso, ¿no? Como alguna vez tú dijiste, alguien empezó a decir una y otra cosa en otra iglesia y fue por si acaso, ¿no? O sea, suena Exacto. grandilocuente y todo, administración súper general, pero por si acaso. ¿Será que el Señor nos lleva al por si acaso? ¿No será que el Señor quiere más bien afinar nuestros sentidos espirituales para tener un discernimiento, un discernimiento agudo en el espíritu sobre el origen y la operación de demonios, si es que fuera el caso? Entonces, yo me acuerdo que se leía la lista, ¿no? Y espíritu de esto. Ahora, creo que inclusive alguien transcribió la lista y había que, tú podías colocar en un check, ¿no? Para saber qué. Un checklist, sí. Y el gran asunto de todo esto es que, ok, yo soy un poco amplio en el sentido de, ya, puede ser que haya cierto vicio que busque esclavizar a la persona a partir de un área no tratada en la carne. Hablaremos de tabaquismo o de drogadicción o de alcoholismo. Yo entiendo, puede haber una influencia demoníaca, puede haber. Creo que hay que De hecho que cortarla, sí. ¿verdad? Pero el gran problema de todo esto es que se le atribuye todo al diablo, se quita responsabilidad de la persona. Y como tú Ese es el decías, problema. el diablo me ha hecho hacer o el diablo me tiene así. ¿Y tú qué haces? O sea, ¿por qué el diablo se siente en plena libertad de entrar, salir, oprimir lo que quieras? Es porque realmente no hay la enseñanza correcta. Ahora, uno es impuntual por una indisciplina personal que tiene. ¿Hay un espíritu de impuntualidad? O sea, espíritu de impuntualidad, fuera. Y desde el día siguiente el hombre va a aparecer con el horario de la reina de Inglaterra, ¿no? O sea, llegando o'clock 00:00:00 en la hora. No, no. Entonces, la Biblia dice, para dar un tono bíblico a todo esto, Efesios 4:32, perdón, Efesios 4:27 dice, ni deis lugar al diablo. Pablo escribe a los creyentes y dice, ni deis lugar al diablo, significa que los creyentes pueden dar lugar al diablo. Exacto. Ahora, ¿en qué medida un creyente puede dar lugar al diablo? Profundizaré en este pensamiento. Primero, atribuyendo todo al diablo. Bueno, no primero. Ahora haremos otro primerito. Uno, dar lugar al diablo es ceder a tentación del enemigo, ceder a engaño o tentación Exacto. del enemigo. Eso es dar lugar al diablo. Un Ujú. engaño, tentación sobre cualquier tipo de pecado, vicio, lo que sea. Dice, no deis lugar al diablo. Primero. Segundo, creo que dar lugar al diablo es echarle la culpa de todo. Porque cuando echamos la culpa de todo al diablo, también, segundo aspecto, lo que pasa es que lamentablemente nosotros, cuando echamos culpa de todo al enemigo,
nosotros eludimos una responsabilidad personal de buscar santificación, de obedecer, de cambiar nuestro carácter. El diablo hace que yo sea torpe contigo, mujer. El diablo hace que yo te maltrate Exacto. verbalmente. No, el diablo no hace eso. El tipo lo está haciendo. ¿Ya? Segundo. Tercero, negar la existencia del diablo y vivir como si el diablo no existiera, por otro lado. O tener la actitud de yo no me meto con el diablo porque mejor no me meto, así él no se mete conmigo y permito muchas cosas. No, hermanos, no. Uno tiene que tener una aproximación balanceada sobre todo este asunto. Ahora, esa práctica de provocar estornudos o tos, o mejor si vomitas, o sea, esto ya es morboso, ¿no? O sea, pucha. Sí. Ahora, mira, yo soy un poco melindroso, la verdad es esa. Yo veo una paloma muerta y sangre en el piso y se me revuelve aquí adentro. Mm, mm. Y si yo veo a alguien vomitar, muy posiblemente yo también voy a vomitar en solidaridad. O sea, no, Entiendo. es una broma, ¿no? No es solidaridad, sino que No, entiendo, me entiendo. afecta. Te Eso, impresionan esas cosas. claro, ahora, si yo te veo vomitar a vos, hermano, por ahí yo más vomito, entonces tú estás siendo liberado y de paso yo más, porque yo había tenido también demonio. O sea, esa es la lógica que se sigue. Ahora, yo he visto donde empiecen a bostezar, a bostezar. ¿Sabían ustedes, hermanos, que el bostezo es algo que se contagia? En las conferencias, en las reuniones de planificación, está algún facilitador ahí, porque yo he estado algún vez trabajando en planificación estratégica en una ONG. Y si alguien se ponía a bostezar por cansancio, por hambre, lo que sea, por favor, no bostecen. Porque empieza uno, empieza el otro y todo el mundo se contagia. El ver bostezar a otro, a uno le da ganas de bostezar. ¿Significa entonces que es una mega liberación en cadena porque uno empezó bostezando? ¿Qué pasa? ¿Dónde vemos en la escritura eso? Y Jesús llevó su bolsita de esas que hay en los aviones, ¿no ve? En el caso de Sí. que uno hiperventila o le cae mal por la altura. ¿Acaso Jesús andaba con sus bolsitas? En Mm, alguna parte de la escritura nosotros vemos diciendo a Jesús, provocando una tos. Al final, si un demonio fuera a salir a través de una tos, digamos, seremos amables amplios en el asunto. ¿Vemos a Jesús ordenando a la gente toser o vemos a Jesús reprendiendo al demonio, claro. echando fuera de la gente? ¿Qué vemos? ¿Cuál es nuestro modelo? Ahora, hay cosas que vienen más por una tradición basada en otras culturas. Los egipcios, me acuerdo bien, creo que, no creo, sino tengo la certeza, los egipcios pensaban dentro de toda la parafernalia religiosa que tenían, que cuando uno estornudaba o bostezaba, uno podía perder el hálito de vida, o sea, podía salir de la persona su espíritu. Por eso es que también a través de esas culturas, de esos tiempos, ese término que hacemos cuando alguien estornuda, salud, que es básicamente desearle salud y que esté bien, pero Ujú. venía como un asunto de evitar que uno perdiera su hálito interno, su aliento interno a causa de eso. Entonces, no porque mucha gente lo haga significa que está bien, hermanos. No porque mucha gente lo haga significa que es correcto, que tiene un asidero. eh, Puede tener un Y, asidero en la práctica y la tradición de ciertas iglesias, entiendo eso. Pero si ya se viene al punto de hacer una práctica basada en una supuesta doctrina, yo quisiera que me muestren qué doctrina y dónde y cómo. Estamos hablando de creyentes, no estamos hablando de gente que no conoce al Señor. Estamos hablando de mm, creyentes, personas que profesan la fe cristiana, que tienen una experiencia personal de salvación con Dios. Capítulo 8 de Juan, quisiera compartir esto, Juan 8, 31 y 32. Juan habla a sus discípulos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el verso siguiente dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, hablando de creyentes, la mejor manera de cerrar puertas al enemigo es renovar el entendimiento a través de la palabra de Dios, es aprender acerca de nuestra identidad, nuestra posición en Cristo, es aprender acerca de la autoridad que tenemos sobre el enemigo. Y es entender que esta palabra en Juan 8, 31 y 32, hablada por Jesús a sus discípulos, es
es verdad a nuestra vida. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, seguidores. Todo cristiano es llamado a ser discípulo. No todos viven como discípulos, pero el llamado es ese. Jesús en la gran comisión nos llama a ser discípulos, no a ser adherentes, simpatizantes, ¿verdad? Y el verso 32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conocer la verdad, abrazarla, es lo que nos hace libres. La verdad de la palabra, su palabra es verdad. Aleluya, aleluya, Ahí es aleluya. donde radica la verdadera liberación. Ahí Amén. es donde radica. Ahora, vemos manifestaciones demoníacas en la escritura, vemos. Pero esas manifestaciones demoníacas eran gente endemoniada, gente que por una o por otra situación el enemigo había tomado pose de las personas. Había gente que tenía espíritus de sordera, de mudez y N cosas. Y cuando Jesús reprende al demonio, el espíritu sale y la persona puede escuchar. Ahora es curioso, ¿no? Era un demonio de sordera, un espíritu sordo, se puede decir, que provocaba sordera en la gente. Pero el espíritu no era sordo, porque el espíritu escuchó la orden. O Amén. sea, esa es una cuestión muy interesante. Ahora, vemos en el ministerio de Jesús, ministerio de sanidad asociado a liberación, a echar fuera demonios, a tomar autoridad sobre el enemigo. Y muchas veces los endemoniados se manifestaban, has venido antes de tiempo a atormentarnos, yo sé quién eres, y cállate, y ese asunto, ¿no? Pero no vemos a Jesús haciendo show. No vemos a Jesús utilizando las confesiones o reconocimiento de los demonios para granjearse cierta publicidad gratuita, si quieres. No vemos a Jesús charlando con ellos. No vemos a Jesús dándoles toda la lista de demonios. Vemos a Jesús echando fuera demonios, pero de personas que habían sido oprimidas y personas bajo la dispensación, entendemos, de la ley, que estaban todavía bajo la ley, pero Jesús todavía no había ido a la cruz, el Espíritu Santo no había sido derramado todavía, el Espíritu Santo no moraba en los creyentes, o sea, no eran creyentes en los términos del Nuevo Testamento, del nuevo pacto, de la nueva creación. Entonces agarramos toda esa cuestión y la incorporamos a la iglesia. Y cuando vemos a una persona con fallas serias de carácter, con hábitos y todo, ya decimos, debe ser un demonio. Directo, directo. Y preferimos someter a esta persona a una sesión de liberación antes que enseñarle su posición en Cristo y cómo tiene que ser libre. Ahora, voy a hablar de mi experiencia, Jaimito. Muchas veces yo he sentido presión del enemigo. Bajo ciertas circunstancias ha habido situaciones que han levantado un temor terrible en mi vida. Y es porque somos humanos, aquí nadie es Superman y todo. Todos enfrentamos necesidades, todos enfrentamos desafíos. Yo he tenido esas necesidades, yo he enfrentado esos desafíos. Hay una situación que excede a mi capacidad natural de enfrentar y superar, voy a Dios y yo tengo que decidir por mí mismo creer o temer. Y el enemigo, el arma número uno es el engaño, ¿no? Que viene y provoca temor en nosotros. El enemigo es un matón, es un bullying. El diablo es un bullying, o sea, quiere traer temor, quiere intimidarnos, quiere paralizarnos. Ahí es donde uno tiene que levantarse, recordarse a sí mismo la posición que ya tiene en Cristo como creyente y echar fuera todos esos pensamientos y empezar a hablar la verdad. Uno Resistir. tiene que tener control sobre su vida de pensamiento. Filipenses 4:8, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, si algo bueno, etcétera, estoy parafraseando, dice, en esto pensad. Pablo dice, piensen en esto, ¿por qué? Porque él sabía que uno decide en qué va a pensar. El enemigo pone algún dardo de fuego y uno dice, no, yo cancelo eso, yo no voy a pensar eso. Dios me enseñó, hermano, después de muchos años de vivir esclavo, cada cierto tiempo sobre pensamientos de temor, había una situación complicada que estaba viniendo a mi vida y yo reaccioné de una manera casi instintiva, o sea, estaba en mucha comunión con Dios y yo dije así, no, yo no voy a temer, yo escojo creer, yo elijo creer. Y ahí oré al Señor, le pedí su dirección sobre cierta cosa y resolví el asunto en 3 días, hermano. 3 días, rápido, así. Una cuestión que antes me había costado 2 meses resolverla. Una situación muy parecida. Entonces, ¿cuál es el punto?
uno es libre en la medida en que es expuesto a la verdad y la conoce y decide caminar en ella. Sí, hay casos extremos donde sí, a veces requiere una administración de liberación, pero el gran problema es que si no hay un discernimiento claro, se atribuye absolutamente todo a la situación demoníaca. Y como no hay demonios, sino lo que hay es una carne indisciplinada, una ignorancia de nuestra posición en Cristo, después de esa liberación supuesta, el estado de la persona va a ser peor o va a ser igual. Ahora, no nos olvidemos que hay un episodio en la escritura donde Jesús habla del espíritu, cuando un espíritu inmundo sale de una persona, dice, va a lugares desérticos, qué sé yo, y vuelve, ¿no ve? Y hallando la casa limpia, ordenada y vacía, toma 7 espíritus y los trae a la casa y el estado de esa persona es peor que el anterior, el posterior estado de la persona. Ahora, si nosotros vamos a ministrar liberación, 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 nosotros deberíamos enseñar a la gente a mantener su posición en Cristo y a llenar la casa, su ser, con la palabra de Dios y entender y que la persona entienda cómo retener eso. No es simplemente ministrar por ministrar, reprender por reprender y luego, ¿qué hacemos? En La Paz había un pastor y no tenía mucho contacto con él. No sé si, bueno, supongo que ya no está haciendo eso, pero hace muchos años él tenía una especie de consultorio, así como un consultorio médico donde la gente iba a hacerse liberar, a aconsejar todos los jueves era. Entonces, se puede hacer el vicio de eso, ¿no? Uno puede obsesionarse y pensar que es demonio, demonio, y buscar solo liberación, 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 y nunca ir a la palabra, nunca leer la palabra, nunca estudiar la palabra, nunca declarar la palabra sobre uno, nunca buscar tener tiempos de intimidad con Dios, porque uno se obsesiona en eso, se obsesiona con eso. Y el gran problema es ese, gente obsesionada que sí está bajo influencia demoníaca, pero no a partir o sea, ¿cuál ha sido la situación que ha propiciado que se abra puertas y se dé lugar al enemigo? Obsesionarse con las obras del diablo, pensar más en el diablo que en Dios. Yo no niego al enemigo, yo lo tengo vigiladito con un ojito, se puede decir así, pero yo no vivo en función de eso, yo vivo en función de lo que yo sé que es la voluntad de Dios para mi vida, mi posición en Cristo y lo que Dios me ha llamado a ser, la autoridad que tengo. Entonces, es un desafío, hermano. Porque todos nosotros, los que estuvimos en ese viento de doctrina en ese tiempo, yo me río también, hermano. Mi risa es nerviosa y cómplice, o sea, Mm, sobre esta situación, porque yo creía todo eso. claro. Yo creía todo eso, yo soy culpable. O sea, yo creía todo eso. Yo tengo mi libro de Franklin Aida Mayhem. Lo tengo, lo voy a buscar terminando esta. Yo también tengo mi copia por ahí. Y tengo el de Frank Marsullo, tenía creo llaves para administrar sanidad y liberación. Ahora, no voy a desechar todo lo que se dice ahí. El problema es que se agarró ese libro y se actuó como si fuera lo único que cuenta después de la palabra. Y cero, enseñar a la gente identidad. Cero, Juan 8, 31, 32. Tengo una anécdota curiosa que puedo compartir ya tal vez un cachito más cerrando, pero Jaimito, te paso la palabra, hermano. Seguiremos intercambiando ideas sobre esto y Amén, amén, Luchito. Estamos sintonizados en esto. Yo quiero puntualizar algo que estamos en este momento estableciendo. Necesitamos, si queremos, los ministros tenemos una gran responsabilidad frente a todos estos temas, porque nosotros los ministros somos los que ministramos a las personas. Y si al ministrar a las personas estamos incurriendo en una práctica en la carne, porque son prácticas en la carne, y estamos incurriendo en una práctica que no tiene efecto y estamos incurriendo en una práctica que no tiene base bíblica, nosotros como ministros estamos cometiendo un error, pero estamos involucrando en ese error a las personas. Y realmente los ministros deberíamos tener mucho cuidado. Tú has establecido algo que yo quiero puntualizarlo. Un ministro que va a ministrar liberación a alguien solamente puede hacerlo sobre la base del discernimiento de espíritus. amén. Solamente puede hacerlo sobre esa base. Para explicar lo que es el discernimiento de espíritus, por si acaso es una de las 9 manifestaciones
espirituales del Espíritu Santo que están citadas en el capítulo 12 de Primera Corintios, ¿no? Una de esas 9, que también se nos llama dones espirituales, uno de esos 9 se llama el discernimiento de espíritus. Pero tenemos que entender que ese don de discernimiento de espíritus es un don que el Espíritu Santo nos otorga para que nosotros podamos ver en el mundo espiritual. El discernimiento de espíritus es un don del Espíritu que nos permite mirar, que nos permite ver el mundo espiritual. Voy a poner un ejemplo bien dramático que hay en la escritura de este don. Un día Eliseo estaba siendo perseguido por el rey enemigo. Estaba siendo perseguido por el rey. ¿Y por qué? Porque se había dado cuenta el rey enemigo que Eliseo estaba teniendo revelación de todos los movimientos y quería atraparlo a Eliseo. Si no me equivoco, la ciudad donde estaban se llamaba Dotán, ¿no? Y estaba con su siervo que se llamaba Giesi, ¿no? Giesi. Y de repente cuando el siervo se levanta en la mañanita, ve toda la ciudad rodeada de ejércitos enemigos, y se asusta. Y va donde Eliseo y le dice, ¿qué haremos, Señor? ¿Qué haremos, Señor? Y Eliseo, muy tranquilo, hace una oración bien corta. Eliseo hace una oración bien corta. Y le pide a Dios que abra los ojos de su siervo para que él vea. Esa es la oración que hace. Porque el siervo está muy asustado, va donde Eliseo y le dice, ahora, ¿qué hacemos? Nos tienen rodeados. Y Eliseo solamente hace una oración a Dios y le dice, Señor, te pido que abras sus ojos para que vea. En ese momento, el siervo de Eliseo ve que habían muchísimos más ejércitos, pero en el mundo espiritual, mucho más ejército que el ejército que los tenía rodeados. Ahora, esto que ve el siervo de Eliseo es algo que Dios le permite ver al siervo de Eliseo, a Giesi, ¿no? Le permite ver en lo espiritual. Él está asustado al verse rodeado de los soldados enemigos. Y Eliseo le dice a Dios, abre sus ojos para que vea, y en ese momento ve que los que estaban con ellos, que eran un ejército espiritual, era mucho más grande y más poderoso que el ejército enemigo. Eso es el discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu es cuando el Espíritu Santo te permite ver en el mundo espiritual. Siempre las liberaciones, yo soy un convencido, Luchito, que cuando Jesús echaba fuera a los demonios, era porque él los veía primero. Cuando llegó a Gadara y vio al gadareno, no es que vio los estragos de su cuerpo, no lo vio andrajoso y dedujo, este es un andrajoso, entonces voy a deducir que es endemoniado. No, Jesús podía ver. Jesús era ungido con el Espíritu Santo y Jesús podía ver en el mundo espiritual y podía ver el demonio que lo van a echar. Hay una historia en el capítulo 16 de Hechos, que es cuando hay una chica que tenía un espíritu de adivinación. Y resulta que esta chica se convierte al Señor y empieza a seguirlos a los discípulos, pero empieza a gritar. Voy a leer esta historia, se encuentra en Hechos 16. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha, estoy por si acaso leyendo Hechos 16, y nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Eso nos dice la Biblia, eso nos dice porque ya el escritor Lucas ya sabe la historia completa, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando, ¿no? Y el verso 17 dice, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esta chica, que tenía un espíritu de adivinación, empezó a hablar y, en otras palabras, les estaba haciendo propaganda a Pablo y a sus acompañantes. Escúchenlos a estos, como dice, son siervos del Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Cuando yo veo esto, yo veo que técnicamente la chica no estaba haciendo nada malo, les estaba haciendo propaganda a ellos. Pero la Biblia dice que esto pasó por muchos días. En el siguiente versículo dice, y esto lo hacía por muchos días, por muchos días.
Y llega un momento en que dice, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. ¿Qué es lo que yo percibo en esta historia? En esta historia lo que yo percibo es que esta chica a un principio no molestaba a Pablo ni a sus acompañantes, lo que ella hacía. Pero al hacerlo todos los días, llegó un momento en que Pablo pudo discernir que lo que esta chica estaba haciendo, que aparentemente no era nada malo, lo estaba haciendo de parte de un espíritu maligno. Exacto. Es ahí cuando yo veo, porque si yo viera que de inicio Pablo hubiera reprendido al demonio, yo diría, entonces Pablo de repente está actuando por si acaso y está echando fuera al demonio por si acaso. Pero resulta que pasan varios días hasta que llega un momento en que esto desagrada a Pablo, pero no solamente desagrada en el sentido de que está molesto, sino que Pablo puede ver lo que hay detrás de esta actitud de esta chica que en el fondo no era nada malo, y ve y puede discernir un espíritu. Y cuando lo ve al espíritu, cuando él puede discernir que hay un espíritu maligno, recién Pablo echa fuera al demonio. Ningún ministro puede echar fuera demonios sin verlos, ¿no? Ahora, estoy usando un lenguaje que está basado en lo que es el discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritu es cuando el Espíritu Santo nos permite, nos da una manifestación sobrenatural, de tal manera que nosotros podamos ver en el mundo espiritual. Y es ahí, Luchito, donde nosotros los que ministramos a la gente, los ministros que ponemos nuestras manos sobre las personas cuando las ministramos, es ahí donde tenemos una gran responsabilidad en este tema de la liberación. Porque si estamos liberando a una persona de demonios que no existen, seguramente estamos incurriendo en un error, pero seguramente vamos a causar más daño que el que vamos a corregir, Luis, ¿no? Porque si en el caso mío, cuando yo te conté esta experiencia hace un instante, que se estaba haciendo liberación de demonios que supuestamente estaban en mí y que ocasionaban todos estos temas de adicciones al tabaco, a las drogas, al alcohol, y se estaba echando fuera. Ahorita tú me has hecho recuerdo que sí había una lista de los espíritus que había que reprender. Yo Era como un conocía ese checklist. libro, hermano. Yo conocía ese libro. Claro, y justamente lo que tú has dicho, esa lista es lo que a mí me repetía, ¿no? Demonio de tal cosa, sal fuera, demonio de tal cosa, sal fuera. Cuando al final y con el transcurrir del tiempo yo me di cuenta de que aquella sesión de liberación no produjo nada en mí y que todas esas cosas que se intentaron expulsar de mí como si se trataran de demonios eran solamente cosas en la carne. Ahora, algo importante que tenemos que aclarar en este momento. Nosotros no negamos que haya circunstancias, lo has dicho tú, lo quiero enfatizar yo. No negamos que hayan situaciones de hermanos que necesiten alguna liberación, no porque sean poseídos, sino tal vez porque algún demonio ha tomado su mente y necesitamos liberar la mente de las personas. Pero esas cosas, toda liberación que hagamos principalmente sobre creyentes, tenemos que hacerla sobre la base de ver el espíritu maligno, sobre la base de que tengamos un discernimiento. Normalmente a lo que se le atribuye al demonio, las obras que se le atribuye al demonio o a los espíritus malignos, normalmente son obras de la carne. Ahora, yo quiero leer para nuestra audiencia, Luchito, lo que la Biblia habla acerca de las obras de la carne. Las obras de la carne están citadas en Gálatas 5. En Gálatas 5 están citadas en contraste con el fruto del Espíritu, ¿no? No vamos a hablar de todo este pasaje ahora, solo quiero citar las obras de la carne. Pero estas obras de la carne, según lo que vamos a leer, no son obras ocasionadas directamente por demonios. Son obras que están en nuestra carne como resultado de nuestra naturaleza que todavía no ha sido regenerada en el caso de incrédulos, o en el caso de creyentes, están en nuestra carne sobre la base de aspectos en nuestra alma que todavía no han sido renovados, ¿sí? ¿Y cuáles son estas obras? ¿Sí? Yo las voy a leer tal cual dice este pasaje
de Gálatas 5:19 para adelante. Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, obras de la carne. Tú sabes, Luchito, que hoy por hoy en muchas iglesias se están liberando espíritus de adulterio de algunas personas. Espíritu de adulterio, sal fuera. No hay, no, la Biblia está hablando que el adulterio es una obra de la carne. Son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Esto de la lascivia es algo, tal vez nadie se va a librar de estas cosas, unos en mayor grado, otros en menor grado. La lascivia son deseos lascivos, ¿no? Y de repente cuando hay una persona que está muy atacada por la lascivia y demás, y va donde su pastor y le dice, pastor, no puedo contenerme, veo estas cosas, camino por la calle, veo a alguien así, y de repente me enciendo, y de repente el pastor empieza a ver un demonio y empieza a reprender demonios de lascivia. Son excesos, son cosas que no están en la Biblia, son obras de la carne. Si yo sigo leyendo, dice lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias son obras de la carne, homicidios, borracheras son obras de la carne, orgías y cosas semejantes a estas acerca de los cuales os amonesto. ¿Por qué he querido leer estas obras de la carne que están citadas en Gálatas? Porque a muchas de estas obras de la carne que están presentes en la vida de los creyentes, creemos que hay algún demonio detrás de él. Vuelvo a insistir, puede darse el caso de que en algún caso específico sí hay un espíritu maligno detrás de alguna de estas cosas. Perdón, Pero Jaime. para echarlo fuera, tenemos que verlo, principalmente los ministros que ministramos a las personas. Para echar fuera un demonio, tenemos que verlo, tenemos que verlo. Es decir, tenemos que discernir por el don de discernimiento de espíritus que hay un espíritu maligno. Y cuando yo lo veo, así como le tocó a Pablo, cuando vio al demonio lo echó fuera, es de la misma manera que tenemos nosotros que tratar. De otra manera, ¿qué es lo que tenemos que hacer con las personas que vienen a nosotros con estas obras de la carne y diciendo, no puedo dejar estas cosas? Luchito, tú lo has dicho bien. Cuando has citado Juan capítulo 8, 31 y 32, tú has dicho, lo has puesto en su verdadera dimensión. Si permanecéis en mí, seréis, si mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Seréis verdaderos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya. Cuando nosotros seguimos leyendo el capítulo 5 de Gálatas, nosotros vemos que cuál es la solución para terminar con estos problemas de la carne, con las obras de la carne, tenemos que crucificar la carne. O lo que dice Pablo en Romanos 12, que tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Las obras de la carne solamente las vamos a poder vencer cuando nosotros crucifiquemos la carne sobre la base de renovar nuestra mente. Y al renovar nuestra mente, nuestra vida va a cambiar. Al renovar nuestra mente, al crecer espiritualmente, nuestro espíritu se va a fortalecer y la carne va a decrecer en su fuerza que tiene sobre nosotros, en el poder que tiene sobre nosotros. Y la única forma en la que un creyente puede ser liberado de estas obras de la carne no es por medio de que un ministro vea demonios y lo libere, sino por medio de que ese creyente pueda conocer la verdad y la verdad lo haga libre. O sea, Aleluya. solo por medio de que el creyente pueda crecer espiritualmente, renueve su mente y la carne va a tener menos impacto en su vida. ¿Qué nos dices tú, Luchito? Tal vez nosotros ya estamos en un punto en que tenemos que redondear nuestra charla. Adelante. Tenemos, creo, a ver qué hora es. Si tenemos Ya da algunos miedo minutos. ver el reloj. A ver, yo lo pondría así. Bajo ciertas circunstancias, cuando uno se cede a la carne, a las obras de la carne, la intención del enemigo es aprovechar esto para exacerbar la debilidad de la carne y llevar al creyente indefectiblemente a pecar. Ahora,
hay un sentido de que el enemigo primeramente busca oprimir con pensamientos, con cierto tipo de Ujú. pensamientos las vidas. La opresión tiene el sentido de una acción del enemigo que es externa. Es como cuando, es como cuando aprietas una naranja y la quieres exprimir. O sea, es algo externo. O sea, el accionar del enemigo es externo en la opresión. Y es muy real, puede ser muy real y para la persona que está bajo presión, o sea, definitivamente se debe ministrar. Ahora, vuelvo a decir, si la persona aprende su posición en Cristo y todo eso, puede resistir esa opresión en el nombre de Jesús y puede él mismo ser libre de esa opresión. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y irá de vosotros. Santiago Amén. 4:7, perdón, Santiago 4:7. Ahora, si la persona que está oprimida cede a esos pensamientos, abre una puerta y esos pensamientos se vuelven una obsesión. Ahí yo hallo un recurrente en eso que decías en tu ejemplo de un hermano que puede decir, o sea, todo lo, veo como tú dijiste, me enciendo, esto me causa cierta gracia, pero así, ¿no? Voy a una roticería, veo una pierna de pollo ahí dando vueltas y algo me pasa en mi interior, o sea, lujuria, lo que sea. O sea, es una obra de la carne exacerbada a través de una obra del enemigo. Creo que bajo esas circunstancias es lícito y es aconsejable echar fuera o quebrar esa opresión, o si hay un espíritu de lujuria, yo pienso que hasta puede haber, definitivamente. Pero el gran problema no es ese. El gran problema es que si la administración solo se limita a pensar que porque se tomó autoridad y se echó fuera o se quebró cierta influencia, ya la persona va a dejar de pensar así. No, la persona tiene que aprender por sí misma a resistir esos pensamientos y tomar autoridad. Y eso está hablando 2 Corintios 10, 3, 4 y 5, derribando esos argumentos y todos los pensamientos que se levanta contra esos pensamientos altivos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Está hablando con renovar su entendimiento. Ahí es donde entra esto que estamos hablando también de Juan capítulo 8, versos 31 y 32. Y vuelvo a decir, y quiero volver a decir, estamos hablando de lo que debería ser una media en la vida de los creyentes, porque encontramos muchos creyentes que se convencen de que están bajo ese trabajo del amigo, o tal vez están oprimidos, han cedido, están obsesionados, pero tampoco toman responsabilidad acerca de tomar control y determinar qué cosas ellos permiten que entren a sus mentes. Imagínense un creyente que mira pornografía todo el tiempo. Va a empezar a fantasear, va a empezar a fantasear, o sea, está alimentando algo. Entonces, uno conscientemente tiene que decir, esto no puede, no lo admito por aquel daño que hace en mi interior. O sea, hay un espacio donde está creo firmemente que está sujeto al propio ejercicio de libre albedrío que tenemos en el Señor. Estoy hablando de creyentes. La Biblia dice en Colosenses que nosotros hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de la luz, al reino del amado Hijo de Dios. ¿No ve? Con gozo, dando gracias al Padre que papá, nos trasladó. Ahora, nosotros estamos bajo la potestad, bajo la autoridad, bajo el señorío del reino de las tinieblas, pero aún así, estando bajo ese señorío, sin haber nacido de nuevo, decidimos nacer de nuevo un momento, porque escuchamos el mensaje del Evangelio y el diablo no pudo hacer absolutamente nada estando nosotros bajo la potestad de las tinieblas para impedir que nosotros naciéramos de nuevo. ¿Cuánto más ahora que somos hijos de Dios? Ahora, uno cede al engaño y piensa que el enemigo es más fuerte que Dios o que el diablo y Jesús están haciendo pulsetas sobre la cabeza de uno, ¿no ve? Para ver si hago bien, si hago mal. Un momento, si tu corazón, tu espíritu está inclinado a la verdad, tú eres espíritu. Tú tienes las de ganar, pero solo tú vas a poder doblegar y vencer las obras de la carne. ¿Cuándo? Cuando tú renuevas tu alma, renuevas tu entendimiento en realidad, y juntos alma y espíritu pueden doblegar la debilidad de la carne. Y ahí no vas a abrir puertas al enemigo, ahí vas a tomar autoridad. Jaimito, qué importante. Y te das cuenta que no solo es el asunto de guerra espiritual, de echar fuera demonios, eso está implícito en ser renovados en nuestra manera de pensar. Ahora, ¿qué pasa cuando creyentes rehusan o sea, no entienden
lo importante que es ser transformados en la vida de pensamiento. Nosotros somos gobernados por nuestros pensamientos. Todo pensamiento precede a una acción. Si no trabajamos en la gente al punto de que renueven su entendimiento y entiendan que la palabra es verdad y que ellos en Cristo, el diablo ha perdido todo derecho legal sobre las vidas cuando uno nace de nuevo, porque uno cambia de reino, gloria a Dios, cambia de rey también, es implícito esto, pero cambia de rey. Eso significa que ahora uno viene a estar en Cristo, bajo el señorío de Cristo, gobernado por Cristo y con la autoridad que Dios nos da. Es que ese es el problema. Ahora, ese es el otro problema. Hay gente que no quiere tomar responsabilidad sobre su vida y quiere que se lo decidan. Y la gente busca cambios, pero no busca cambiar. Hermanos, se está poniendo duro aquí, perdón. ¿No? O sea, estoy diciendo varias cosas que no quiero ofender a nadie, pero tampoco por corrección política me voy a privar de decir lo que es verdad. Muchos de ustedes quieren cambios, pero no quieren cambiar. Y si yo quiero cambios y no quiero cambiar, lo único que yo quiero y lo único que estoy buscando en realidad es una solución cosmética a una situación para yo sentirme mejor. Cuando sé que eso no es todo lo que Dios espera y quiere de mí. Tengo que decidir cambiar, tengo que ir a la palabra. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Verso 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso, yo creo que esa liberación que el Hijo hace sobre una vida acontece en el momento que uno nace de nuevo, que es trasladado de reino. La clave de todo esto es permitir que la salvación que viene y afecta de manera directa a nuestro espíritu en el nuevo nacimiento se extienda a todo nuestro ser interior, y eso incluye la parte del alma. Somos espíritu, tenemos un alma, vivimos en un cuerpo, y tiene que ver con el alma en el sentido de nuestra vida de pensamiento y nuestra voluntad. Y ahí es donde realmente podemos caminar en una liberación concreta. Y para cerrar un minuto, hace años, hermanos de una X y Z iglesia sufrieron o pasaron por una situación parecida a la tuya. No se les cerró la iglesia, pero decidieron un grupo de ovejitas, de hermanos, salir de una X y Z iglesia. Y llegaron a una iglesia donde yo estaba colaborando al pastor. Yo me congregaba ahí y ayudaba. Y era una iglesia, la iglesia de donde salieron igual, hacían mucho énfasis en liberación, o sea, les gusta. O sea, no sé, hay gente que desarrolla un sentido de cazafantasma del reino de Dios, ¿no? O sea, viendo demonios en todo, echando demonios, atando las potestades. Hermano, cuidado con eso, porque son excesos. Llevado a excesos, destruye las vidas. Entonces había preguntas sobre liberación, porque ellos estaban bien, si están todo el rato escuchando eso, liberación, liberación y ministración, quieren eso, les gusta eso, buscan eso. Entonces con mi pastor vimos la necesidad de tener dos reuniones especiales, unas reuniones que llamaremos de inducción, de presentación de nuestra iglesia y cómo creíamos las cosas, cómo veíamos nuestra doctrina, fue bien bonito. Y yo me presento y digo, bueno, yo enseño la palabra y damos la bienvenida al grupo. Y bueno, les digo, la verdad yo tengo el Ministerio de Liberación, les dije. Y cuando dije eso, ¡pum!, despertaron, los ojitos brillaron ahí, ¿no? Ah, bueno, tiene Ministerio de Liberación, porque es lo que quieren mucho escuchar. Claro, les digo, tiene Ministerio de Liberación. Abran sus Biblias en Juan 8:31 y 32. Y ahí les expliqué que lo que realmente nos hace libres es el conocer la verdad. Eso es lo que nos... Wow. Ahora, eso es posicional respecto de nuestra relación con Dios, pero eso también es experiencial, cuando abrazamos la verdad y la vivimos. Y si hay que arrepentirse de pecados, hay que arrepentirse. Yo no digo que hay que echarle tierrita al pecado, hay que decirlo, hay que confesarlo, reconocerlo delante del Señor y arrepentirse y cambiar mentalidad. Arrepentimiento es eso. Cuando yo les dije eso, se miraron, ya respiraron un poco. Algunos entendieron, otros no. Porque en muchas iglesias, hermanos, se ha sustituido lo sobrenatural por lo espectacular. O sea, cuanto más vómito, cuanto más bostezo, cuanto más gritería, uno piensa que
es más efectivo. Y alguien, yo estaba, he recibido entrenamiento en Estados Unidos, tú sabes, en un instituto bíblico, ¿no? Yo me acuerdo, teníamos vigilias y a veces se manifestaban personas, ¿no? O sea, se supone que se manifestaban demonios de algunas personas. Pero llega un punto donde ya de tanto reprender, lo que tienes que hacer es sentarte con la persona y hablar y preguntarle cómo lleva su vida. O sea, si realmente está tan endemoniada, ¿qué hace pues, en su vida que abre puertas tan grandes para tener manifestaciones tan grandes, ¿no? Y me acuerdo que en esos espacios a veces había una persona y toda la noche gritándole al diablo ahí, imponiendo manos, ungiendo con aceite, ¿no? Todo ese show, ¿no? Y al final era libre, después de 4 horas de griterío, de 5 horas, ¿no? Y estando en Estados Unidos, decía el entrenador, cuando hablamos de confrontación cuerpo a cuerpo, el que realmente sabe pelear va a derribar a su enemigo en 30 segundos, tal vez hasta en 10 segundos. Chin, 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 listo. Ese es el capo, el que te lo hace. Como Tyson, ¿no? Mike Tyson, ¿te acuerdas? A las primeras veces entraba y en 30 segundos todo el mundo se iba a su Sí, casa. No se andaba con juegos. Después ya, bueno, pervirtió su técnica, se echó a perder y no sé qué, pero al principio era un suceso. La gente sí, pagaba miles de dólares queriendo un show dramático tipo Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, ¿no? No, 30 segundos, porque el que sabe, sabe. Ahora, en confrontación espiritual, amados, cuanto más rápido lo hacemos, esto, somos más efectivos. Yo no veo a Jesús toda la noche, todo el día, haciendo cadenas claro. de oración. No veo a Jesús así. Y uno dice, pero hermano, se contradice. Estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Claro, él era Jesús y que él hizo todo lo difícil, inclusive ir a la cruz para que a nosotros nos cueste más hacerlo. Sabemos que Jesús ministró como un hombre sin pecado, o sea, hijo de Dios, pero habiéndose despojado de su posición exaltada a la diestra de Dios o siendo hijo de Dios, vino a la tierra, se hizo hombre, habitó entre nosotros y él ministró como hombre sin pecado, ungido por el Espíritu Santo. Y cuando él dice y manda a los discípulos y dice, vayan y echen fuera demonios, sanen enfermos, resuciten, limpien leprosos, resuciten muertos, los discípulos vienen dándoles reporte. Bueno, eran los 12 al principio, pero luego envió a los 70 y los 70 volvieron, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. No había ese asunto de nos costó demasiado, hizo vigilia, hubo reuniones así y así. Claro. Ahora uno dice, pero hay cierto evangelista famoso en Argentina que tiene ministerio, parece, de liberación, mucha gente en sus campañas manifestándose. Bueno, puede ser la excepción, puede ser una cuestión que Dios ha levantado de una manera específica, pero dicta eso la norma en toda la expresión del cuerpo de Cristo. Tenemos que buscar eso en todos los lados. Yo tendría mucho cuidado para establecer eso, porque no es así. Hay mito. Luchito, yo creo que tenemos que ir cerrando esto. Sí, ya. Quiero puntualizar algunas ideas. Lo que vemos en muchos sectores de la iglesia es que la liberación se ha convertido en algo así como una panacea. Tengo este problema, los hermanos tienen esto, entonces hagamos liberación. Mm, Y por lo que estamos hablando, Luchito, muchas de estas actitudes de atribuirle a espíritus malignos cosas nuestras, nos está liberando de la responsabilidad. Pero se ha llegado a una práctica tan, por decir así, tan tradicional de estos temas de liberación, Luchito, que las personas permanentemente en la iglesia están siendo liberadas. De hecho, hay un domingo en que se libera una persona, al siguiente domingo se la sigue liberando, y las personas cada vez que van a la iglesia están yendo con esa esperanza de que lo liberen, pero al final esa liberación no está causando ningún efecto y en realidad se está utilizando la liberación como un placebo, ¿no? Como un placebo, es decir, como una medicina falsa que solamente nos da la sensación de que estamos haciendo algo sin tener resultados. Yo, puntualizando lo que hemos hablado en esta entrega, Luchito, yo quiero resaltar este tema, esta idea principal. Los ministros que ministramos a las personas tenemos mucha responsabilidad en esto.
Y todo lo que ahora se está haciendo en la iglesia sobre la base de estas doctrinas erradas de liberación, de posición demoníaca y demás, tienen que caer en un terreno de sensatez. Los ministros necesitamos tener sensatez con respecto a esto, ¿no? No todo lo que pasa en la vida de los hermanos está ocasionado por espíritus malignos, ¿no? Y una de las cosas que más tenemos que recalcarle al creyente es que es la responsabilidad del creyente. Por ejemplo, cuando hablamos de que estos problemas de la carne, la única forma en que estos problemas de la carne nosotros podemos derrotarlos es a través de la renovación de la mente. Los creyentes tienen que transformar sus vidas. Aplicando lo que dice Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, Amén. para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Perfecto. Escucha, Luchito, la responsabilidad sobre quién cae. ¿Quién es el que tiene que transformarse renovando su mente? ¿Quién es responsable? El propio creyente. Y cuando nosotros estamos en estos énfasis no bíblicos con la liberación, lo estamos eximiendo al creyente de su responsabilidad. La Biblia dice en Efesios 4, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En estos dos pasajes, el énfasis de la Biblia pone la responsabilidad en el creyente. El creyente es el que tiene que renovar su mente. El creyente es el que tiene que despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo sobre la base de la palabra, sobre la base de una verdadera espiritualidad. Cuando los creyentes asuman su responsabilidad con respecto a sus fallas, con respecto a sus errores, con respecto a sus pecados, entonces el creyente va a tener victoria sobre esas cosas. Hoy por hoy se ha caído en una religiosidad absurda. Cada vez lo liberan al creyente y el creyente no es liberado de nada, pero como actuando religiosamente cada vez se hace liberar, cada vez se hace liberar. Y eso lo único que hace es tal vez aplacar la conciencia del creyente en el sentido de que está haciendo algo que no está dando resultado. Hermano, hermana, y tú que nos estás escuchando, tenemos que poner equilibrio en estos temas de la liberación, en estos temas de la guerra espiritual y la liberación demoníaca, tenemos que poner equilibrios y equilibrios bíblicos. No todo lo que pasa en nuestras vidas, no todos nuestros errores está causado por un demonio. Luchito, yo creo que es tiempo de cerrar nuestro programa. Tus últimas palabras y tal vez puedas tú despedirnos con una oración, Luchito. Amén. Una última cosa, hermano. Bueno, aterrizamos a esto, ¿no? La gente se obsesiona con esto. Ahora, más allá del debatir, exponer ideas o lo que fuera, tengamos un baño de sinceridad. ¿Realmente este tipo de ministraciones está ayudando a la gente en términos, Amén. en términos ya de volumen, de cantidad de gente, de experiencia? Lo que tú has dicho es una verdad dolorosa. Hay gente detrás de buscando que se la libere, que se la libere, que se la libere, pero ya gente obsesionada. Definitivamente creo que están bajo el control del enemigo en ciertos casos, en la mente, pero es porque se han obsesionado sobre eso. Y es muy cómodo culpar al diablo de todo, cuando en realidad nuestro llamado es a a crecer y a madurar a la estatura de la plenitud de Cristo, lo diré así, a través de la renovación de nuestro entendimiento, de aprender nuestra identidad en Cristo. Se hace tanto Amén. énfasis en lo que el diablo hace, se piensa tanto en el enemigo, en el enemigo, en el enemigo, y no se piensa en lo que Jesús ya hizo en la vida de uno. Y vuelvo a decir, Aleluya. el contexto de esta charla y de esta serie, hermanos, es todo respecto de la iglesia y los creyentes. No estamos hablando de gente que no conoce a Dios. Estamos hablando de gente que ha rendido su vida al Señor. Y es hasta doloroso, hermano, porque muchos hemos estado en esas avenidas y muchos hubiéramos querido ser más efectivos a la hora de aconsejar a alguien
y de ayudarlo a realmente ser libre. Pero no puede haber verdadera libertad sin conocer esta palabra y abrazarla. Vuelvo a decir, Levítico Aleluya. 32, lo dijo Jesús. Y es verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por si acaso, la verdad no te hace libre por sí misma. Tú tienes que conocerla. Sería la verdad que Amén. tú conoces, es la que te hace Amén. libre. O sea, tú tienes que conocer la verdad. Tú tienes que aprender tu identidad en Cristo. Tú tienes que aprender tu posición en Cristo. Bien, Jaimito, cerraremos, oraremos Amén. y te invito a algo, hermano. ¿Qué tal si la próxima sesión hablamos de maldiciones generacionales, ya que estamos hablando de todas estas cosas? Perfecto. Perfecto. Creo Ah, que eso encaja dentro de lo esta. tengo aquí anotado para no olvidarme. Y dije, sí, ahora ya podemos hablar, ya tenemos una base. Y explicaremos en qué consiste esa enseñanza y los peligros. Hablaremos de maldiciones, la verdad sobre las maldiciones generacionales. Ahí está, ¿qué tal? Un buen De título. acuerdo, Luchito, Y porque hablamos creo la que encaja verdad de ya la dentro palabra. encaja dentro de este desarrollo que hemos hecho de este tema. Lo haremos, Luchito, lo Amén, haremos, amén. porque es Oremos algo que entonces. también está ocupando la mente de muchos creyentes y muchos creyentes tienen mucha confusión con respecto a eso. Amén. Adelante, Luchito, guíanos en Oramos. una oración. Padre, te damos gracias, te bendecimos, Señor, por la oportunidad que nos das de Gracias. compartir, Señor. Padre, una vez más, como siempre, sometemos todo lo dicho, Señor, a la autoridad de tu palabra, Dios, al Amén, fundamento de Padre. la Escritura que Aleluya. hemos buscado exponer y explicar, Señor. Padre, lejos está de nosotros simplemente decir algo para crear polémica, porque no queremos. Más allá, Señor, de que a veces tomamos con humor ciertas situaciones y no es por falta de reverencia o por falta de seriedad respecto del asunto, pero es porque a veces, Señor, como pueblo de tuyo, Señor, hemos puesto nuestra atención y nuestros esfuerzos en lugares equivocados, Dios. Sí, Señor. Y el resultado básicamente es una esterilidad de resultados. No hay resultados, no hay cambio muchas veces en las vidas, Dios. Oh, sí, Señor. Son cosas inefectivas. Señor, ayúdanos, Dios, a ser efectivos a la hora de ministrar a las personas y de ayudarlas, Señor. Aleluya. Ayuda a tu pueblo, Señor, y a cada persona a tomar responsabilidad por sus propios hechos, sus propias acciones. Y Padre, tomar una posición, Señor, proactiva, Señor, en pos de conocer tu palabra, de conocerte a ti, Dios, y de aceptar y recibir las verdades gloriosas de la nueva creación en Cristo, que ya son una realidad en la vida del creyente posicionalmente Amén. hablando, pero que necesitan ser experimentadas por cada uno. En el nombre de Jesús, Señor, tomamos autoridad sobre cualquier espíritu de mentira, de error, cualquier religiosidad, cualquier engaño y aun cualquier opresión que pudiera haber sobre las personas, Señor, sobre tus hijos. Amén, Padre. No Amén. negamos que hay actividad demoníaca, no negamos que hay ataques, pero ya Mm. desde el momento en que son pensamientos contrarios a tu voluntad, entendemos que el origen de eso muy probablemente es obra del enemigo. Oh, Reprendemos sí, Señor. esos pensamientos en el nombre de Jesús. Destruimos en el nombre de Jesús toda mentira diabólica, toda intimidación, Aleluya. todo miedo. Y hablamos libertad, Señor. Hablamos tu palabra que dice, si el Hijo os libertare, seréis Amén. verdaderamente libres, Señor. Y declaramos que hemos sido redimidos, rescatados de nuestra antigua vana manera de vivir a través de la sangre del Cordero, del sacrificio de Jesús, y que ahora nacidos de nuevo somos templo y morada del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Padre, y donde el Espíritu Santo es Señor, hay libertad, Dios, hay libertad, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos a todas las personas, Señor. Los bendecimos, Padre. Gracias por tu protección, Señor, y gracias Gracias. porque podemos, Señor, levantar conciencia, Señor, y traer ciertos temas, Dios, para, Señor, alentar que las personas vayan por sí mismas a la palabra y estudien, Señor, Amén. y encuentren la Amén. verdad de tu palabra y sean libres. En el nombre de Jesús, Padre, te damos honra y gloria, Señor. Amén y amén. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Un gusto estar aquí con ustedes. Por favor, pongan like donde nos vean, compartan los videos. Hay una, hay un, hay una, hay un perfil, lo diremos así, en YouTube que es Palabra Oportuna, Palabra Oportuna. Ustedes pueden encontrar todas las entregas que se publican hasta ahora. Ya estamos esta es la número 28 ya.
pueden ver ahí todas las charlas de cafés. Coloquen like, compartan, comenten. Van a tener que suscribirse para comentar, por si acaso. Pero todo eso queremos crecer en esto y ayudar a las personas. Amén. Jaimito, que el Señor te bendiga mucho. Ha sido un gusto como siempre y nos veremos pronto en nuestra próxima charla. Hasta la próxima, Luchito. Un saludo a todos los hermanos que nos han visto. ¿Ya? Hasta la próxima. Dios los bendiga. Amén. Bendiciones.